Estás escuchando De la China al Gaucho, un podcast en el que discutimos sobre cuentos, figuras y hechos literarios. A continuación, Juan nos leerá Los ritos, del autor Abelardo Castillo. Si ya lo leíste o querés ir directamente a la charla, te recomendamos que vayas al minuto que marcamos en la descripción. Sin más preámbulos, arranquemos. Lo que abyectamente me hacía falta era sol, mosquitos, remar hasta quedar echado, olvidarme, por medio del embrutecimiento físico, de 2 o 3 ideas grandiosas que en los últimos tiempos venían acosándome, el suicidio entre ellas. Empeñé, por lo tanto, la máquina de escribir, le dije a la señora Magdalena que necesitaba unos pesos, miré tu retrato, Virginia, tu retrato a lápiz, hecho por mí, una tarde de canteros andaluces y otoño, en el Rosedal, murmuré entre dientes y no sin ternura que todas las mujeres son una manga de hijas de puta y, considerando mejor el empeño de la máquina, vendí por lo que me dieron las figulinas japonesas y las terracotas, tus tortugas de caparazón de nuez y hasta el abominable bonzó de arcilla que me obligaste a comprarte en Montevideo. Tiré a la basura lo invendible, desempeñé la Remington, tapié de libros como lápidas la repisa y me tomé un tren para San Pedro. 3 horas más tarde, los naranjales dorados y el peculiar olor a podrido de la refinería que han hecho la entrada del pueblo me hicieron olvidar los muñequitos. Venía pensando en ellos, en tu costumbre de ordenarlos a tu modo. Un caballo de mar junto a la geisha, la tortuga de caparazón de nuez fingiéndole, jurándole, decías vos, amor eterno al samurái de la enorme masa, una miniatura de Balí, tallada a mano, dejándose cortejar por cualquier kokeshi de 50 pesos, todos en el más heterodoxo desorden, sin el menor respeto por las leyes de la perspectiva, las jerarquías, las unidades de estilo o la lógica, pero amándose. Me acuerdo de la primera noche en que, al darme vuelta en la cama, no te encontré a mi lado. Estabas ahí, de pie junto a la biblioteca, cubierta a medias con una camisa mía y con un gesto de preocupación tan grande que solté la risa. Me miraste con seriedad y dijiste, «Vos no sabés querer. ¿Nunca te lo dijeron?» Mirá, no, y menos a esta hora, y menos una mocosa después de una primera noche de alto vuelo, como esta, respuesta que, en vez de ser cínica o inteligente, me salió más bien tirando a puerca. Pensé con estupidez que ibas a llorar. Entonces te reíste. Yo te los arreglo, dijiste. Y esa fue la primera vez que ordenaste, a tu modo cachivachero, los muñequitos de la repisa. Después, durante 3 años, cada vez que venías a mi departamento, te ocupabas, a tu manera, de reordenarme el mundo. Y esto lo recordaba no ya en el tren, sino unos días más tarde, en la vieja casa de San Pedro, de espaldas, en la cama, y mirando el techo, mientras trataba de averiguar, Virginia, por qué una muchacha como vos, es decir, con tus ojos, con tus maneras de bachillerato nocturno, se tiene que meter en la vida de un sujeto como yo, en vez de casarse, como corresponde, con un buen empleado de correos o un cuentacorrista y parir unos cuantos hijos y criarlos. Porque, a decir verdad, los sentimientos son una cuestión de perspectiva. Tumbado al sol en el Club Náutico de San Pedro, o mirando un techo que aún repite algunas rajaduras de infancia, la única mujer que tiene sentido es la que se tuesta al sol con uno o nos enciende el cigarrillo, en la cama. ¿En qué pensás? Oí al sol. En vos, dije. Originalísimo, oí. Adela era inteligente, y las mujeres inteligentes que se tuestan al sol con uno son la sal de la tierra. Nos conocíamos desde la adolescencia, leales amigos que cada 2 o 3 años no desdeñan dormir juntos, en vacaciones, y pueden jurar durante ese mes que en realidad el otro siempre ha sido el gran, el único amor de su vida. Cierto, dije, no pensaba en vos, sino en María Fernanda, la mujer del bioquímico, y pensaba, Virginia, que lo peor de todo era haberse acostumbrado finalmente a verte llegar a mi departamento, con un caracol recogido en cualquier plaza, o una figurina de teja envuelta en un papel de seda, o encontrarte sentada tranquilamente en el umbral de la puerta de calle, y hasta en el cordón de la vereda, sin preocuparme a mí de dónde venías o a dónde ibas, cuando no estabas, porque lo fundamental era que no metieras ruido ni molestaras mucho. Verte aparecer simplemente al rato de habernos separado, o un mes después, trayendo una hoja de árbol que a vos te parecía la cúspide de lo bello,
y que era una hoja de amaranto seco o de paraíso. No hago más que pensar en eso desde que vine, le dije a Adela, en que me gustaría saber cómo hizo el bioquímico con esa cara para casarse con una mujer como María Fernanda. María Fernanda era la mujer del bioquímico, el que, en efecto, tenía una más que regular cara de idiota. Ella era altísima, de manos góticas, le encantaban, supe esa noche, los intelectuales rebeldes, de izquierda, tenía un vago aspecto de orquídea o de planta carnívora, pero había en ella cierta claridad que me daba ánimos, y ahora estaba tomando sol justamente detrás de nosotros. Cállate que te va a oír, dijo Adela. Está tirada justamente detrás de nosotros. Ya lo sé, dije yo. Si lo que quiero justamente es que me oiga. Motivo por el cual, esa misma noche, en el baile del club náutico, Adela bailaba con el marido químico y yo, en una mesa junto a los ventanales que dan al Paraná, me encontré contándole a María Fernanda, sin razón alguna, y como en un arrebato de delirio, la historia de las figulinas de mi repisa. Antes, naturalmente, hablamos de la condición humana en general, de astrología, de música concreta y de una teoría que inventé allí mismo, acerca de mi concepción de lo poético. Yo quería escribir libros asquerosos. Ya que el martillero público y la señora del escribano y el bioquímico, es decir, el burgués, son mi desocupado lector, había que enchastrarlos a todos. Que al abrir la caja de Pandora, en vez de la esperanza, les quede para lo último una cagada de vaca. Y María Fernanda me observaba con divertida curiosidad, y, al ritmo de la música, yo me volvía más pantanesco y cloacal. Ella se reía y adoraba en mí a los intelectuales de izquierda. Sobre todo, dijo, si somáticamente parecen de derecha. Linda frase, dije yo. El día menos pensado la perpetuó. Me reí con disgusto. Ella había agregado, y sobre todo si como vos no se diferencian en nada de nosotros. Dame whisky. ¿Nosotros? ¿Qué ustedes? Los malos. Me miraba alegremente. Tenía ojos estriados, como ranuras, y un gesto que le hacía parecer 10 años más joven. Mirá que sos farsante y petizo. ¿Sos comunista? Soy loco, una especie de terrorista cristiano, de masón de izquierda. En realidad, soy un suicida revolucionario. Mi madre me abandonó a los 8 años, y eso, ideológicamente, me quebró. A los 10 leí a Lenin, a Salgari, a Gargantúa y Pantagruel, y al conde Kropotkin. Tomé la comunión. Pasaron los años y escuché la sinfonía de los juguetes. Esa noche pensé en matarme. A la mañana siguiente conocí a una muchacha, la única mujer que amé, antes de conocerte. Ella dejó de venir a mi departamento hace 6 meses. Jamás le pregunté dónde vivía, y ahora yo no voy a volver a encontrarla nunca. Seguramente se casó e hizo bien. Tenía el tipo físico justo para engordar con el tiempo y colgar pañales en la cocina. Siempre me la imaginé con olor a caca de nene y a leche cuajada. Era, propiamente, la que describió Baudelaire cuando dijo aquello de que para nosotros solo dos tipos de mujeres, o las adolescentes o las cocineras. Mi verdulerita unía diabólicamente ambos estilos. En mi vida le pude hacer pronunciar la palabra Weltanbachung, ni creo que la tuviera. Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Suicida, eso es lo que soy, pero con conciencia histórica, y no tan petizo. En cuanto a ser o no un farsante, tate follónicos, dijo Quijano. Nunca te arriesgues a juzgar los procesos históricos a la luz de mi tristeza infinita, porque fuera de que estoy desesperado, y eso en un poeta justifica cualquier tipo de desviaciones, puede ocurrirte que el día de la revolución niegue haberme acostado nunca con vos, y farewell, que te maten sin asco. Bueno, dijo María Fernanda, salvo que en realidad nunca te acostaste conmigo, tu programa parece espantoso, ¿no? Las mujeres, dije, siempre reparan en lo accesorio. Y pensé, Virginia, en vos, cubierta con mi camisa y oficiando el ritual de las figulinas, o reprochándome una noche que no hubiese notado en aquel día qué fecha era hoy, o qué nuevo adefesio habías agregado a las parejas de la repisa, algún pollo anaranjado, de esos de peluche ceñido con anilina, alguna jirafa de vidrio. Son naturalistas. Yo te invento nada menos una historia de amor revolucionaria, vos muriendo fusilada ante mis ojos glaciales y el pueblo, en armas, cantando la Internacional. Y me salís con que todavía no nos hemos ido a la cama.
y empezaba, lentamente, a divertirme. ¿Todavía? Fíjate que no sé si lo que me gusta de vos es tu caradurismo o que no seas ni la mitad de audaz de lo que te imaginás. Y portate bien, que ahí vienen Adela y mi esposo. Adela y el bioquímico llegaron a nuestra mesa. ¿Ya está?, me preguntó Adela al oído, al mismo tiempo que con misteriosa simultaneidad conseguía decir: tu marido baila divinamente. Encendía un cigarrillo y se miraba en su espejito de mano. Yo dije que no, recién iba por el whisky y de la revolución social, dije. María Fernanda le comentó a Adela mi poética. Ah, sí, dijo Adela riendo. Él tiene un sentido más bien fétido de la belleza. Yo admití que era verdad. Mi anhelo, en cierto modo, era escribir grandes libros de mierda. El bioquímico, algo asombrado por el giro que estaba tomando nuestra conversación, hizo el gesto astuto de quien todo lo entiende. Vamos, en boca de la juventud y con bioquímico buen humor, liberal, farmacéutico, diplomado, seductor de Adela y amigo mío, me preguntó cómo era eso de que yo, siendo comunista, tomara whisky. La alienación, dije. ¿Cómo hago para verte a solas?, agregué en voz baja, al oído de María Fernanda. Aparte de que soy coherente, doctor, me he prometido consumir cigarrillos importados y whisky escocés hasta fumarme y tomarme todo el imperialismo. Frase que, en algún modo, era mía, pero que siempre da excelentes resultados con un bioquímico. Ellos rieron. Yo era simpático. Mañana, dijo María Fernanda. ¿Bailamos?, dijo Adela. Permiso, dijo el bioquímico, poniéndose de pie con Adela y dirigiéndonos una rápida mirada de disculpa, algo delictiva, a su mujer y a mí. Yo, con estúpido gesto de intelectual marxista o paralítico que reconoce la superioridad física del ágil y mundano bioquímico que se nos lleva a la mujer ante nuestros propios ojos, murmuré a María Fernanda. Tiene pelos en las orejas. ¿Qué?, dijo María Fernanda. Que tu marido tiene orejas con pelos. ¿No te fijaste? ¿Sí?, dijo ella con naturalidad. Me agredió, tan imperturbable. No me gustan las mujeres más inteligentes que yo. ¿Qué te pasa?, dijo ella al rato. Que todo esto es frívolo e hipócrita, que desde mi llegada a San Pedro estoy buscando una oportunidad de estar a solas con vos, de hablar, y cuando la tengo la banalizo y la empequeñezco, y me hago el Casanova, el terrible. Oíme, María Fernanda. E inicié el gesto vehemente de rodear con mi mano la suya, que sostenía el vaso a la altura de la boca, y con rapidez cerré la mano y apoyé el puño sobre la mesa, tímido torturado, o como a ella le gustara más. Oíme, necesito realmente verte, estar con vos, lejos de este ruido de miércoles y sin Adela, ni tu marido, ni estos idiotas. Levanté la voz e hice un ademán amplio que abarcaba todo el club o todo el país, y noté en sus ojos que yo estaba bastante impresionante. Estos idiotas que lo único que pueden imaginar de esto, de nosotros, es que quiero acostarme con vos. María Fernanda me miraba, algo maravillada, y ahora estaba de verdad hermosa y había adquirido, toda la mujer, esa cualidad de transparencia que consigné antes. Repitió. Mañana, ya te lo dije. ¿Cuándo me lo dijiste? Hace un momento, cuando me lo preguntaste. ¿Qué te pasa ahora? Nada, dije, no me pasa nada. Me pasa que no soy ustedes, si te parece bien. Que yo no puedo atender simultáneamente 1000 cosas a la vez, al menos cuando hay una que me importa. Volvió a mirarme, a los ojos, con mucha seriedad. Ahora tu gesto, Virginia, junto a la repisa. Decime, ¿estás seguro de no ser muy mal bicho? Me lo tengo merecido, dije con frialdad, mientras me ponía de pie. Por imbécil. Y no más, di media vuelta, saliendo entre las parejas en dirección a la puerta. Era bastante arriesgado, lo admito, pero el hecho es que cuando oí mi nombre, detrás, pronunciado por María Fernanda, en un tono nada contenido, tampoco me detuve. Ella me alcanzó a tomar del brazo justo al límite del salón. Nos miraban. A ella no pareció importarle. Solo hizo un mecánico gesto de estar caminando naturalmente, tomada de mi brazo. Me dijo, no entiendo nada, pero no me hagas hacer, si no hace falta, cosas como esta. Salimos. La besé en la arboleda que da al camino. Volvimos a entrar antes de que terminara la pieza. Entonces fue cuando le conté, de algún modo, lo de los muñequitos. La historia, Virginia, contada entonces, era bellamente más triste, y no estoy seguro de que, esencialmente, no fuese también más verdadera.
Hasta yo me conmoví, haciéndote llegar, sabe Dios, de dónde, con tus hipocampos disecados, que a lo mejor fue solo uno, y tus cambalacheras figulinas de teja pintada, y tu disparate. De pronto te parecías bastante a María Fernanda, y no tuve más remedio que agregarte unos años y también unos centímetros. El pelo coincidió solo, y yo llegué de noche a mi departamento después de acciones repulsivas, de camas infames y cópulas con intelectuales corrompidas, borracho y semiloco de miedo a morirme sin haber vuelto a leer Sandokan y puteando a Dios y al género humano por puercos y feos y decepcionantes, pensando que todo lo que nace debiera ser inmortal o no haber nacido, abjurando como quien comete adulterio de una inmortalidad que dura apenas lo que dura el mundo, y ni un solo día más allá del juicio final o de la guerra atómica, llorando de risa por mí y por todos los cretinos hijos de perra que llaman belleza a lo que no es sino un estado, un minuto grotesco de un proceso de descomposición, haciéndome pis en la figura del árbol de la puerta de mi casa, sobre la cabeza de todos los que escriben libros y pintan cuadros y componen sinfonías y aman a una mujer y suben las escaleras hacia su departamento dispuestos por una vez a acabar dignamente este asunto. Basta de papelerío. Al fuego con todo y uno por la ventana al medio del patio del vecino. Y sin embargo, no, porque yo encendía la luz de mi pieza, Virginia, y ahora que lo escribo ya no sé si esto lo inventé o fue cierto, y te encontraba vos, en cualquier parte, sentada en cuclillas una noche, debajo de la mesa, recibiéndome sorpresivamente con un ladrido que por poco me hace saltar, realmente por la ventana, o escribiéndome una carta, acostada boca abajo en la cama. Una de aquellas cartas que luego nunca se atrevía a mostrarme por su letra infantil y sus electrizantes faltas de ortografía. Y yo, en la historia, me reía entonces. Y uno, mientras está vivo y ama y tiene ideas, es inmortal, qué joder. Y mientras corre una muchacha por la pieza para quitarle la carta, y ladra o muge, y le recita el monólogo de Hamlet envuelto en una sábana, o cantan juntos la marcha de San Lorenzo, hasta que viene la señora Magdalena a preguntar si uno se ha vuelto loco, uno es Dios. No importa que esto no haya ocurrido nunca. Lo que importaba era contarlo, sentir, debajo de las palabras, que un día te hartaste de mis silencios, de mis libros, de mi máquina de escribir metida en las orejas y hasta metafóricamente en la vagina. Y así como vino se fue. No dije lo que yo acababa de hacer con las terracotas de la repisa, ni cómo tiré a la basura las porquerías invendibles. Dije que un día, antes de que te fueras, y no después, había terminado por hacerte una canallada. Innecesaria, imperdonable. Porque sí, María Fernanda, dije, porque hay dos tipos malnacidos al estado puro. Nadie sabe por qué. Y María Fernanda dijo, vos sos bueno, en el fondo. Te felicito, murmuró Adela, al llegar a nuestra mesa. María Fernanda, con la excusa de ir a arreglarse la pintura, se había puesto de pie. El bioquímico era feliz. ¿Te fijaste? Le dije a Adela. Él tiene pelos en las orejas. Y más tarde, habiéndome Adela enjabonado la espalda en la bañera de casa, y yo a ella, estuvimos a punto de morir ahogados ahí mismo al evocar la capilaridad orejal del bioquímico. Y yo canté la marcha a San Lorenzo y recité desnudo el monólogo de Hamlet y me enteré en la bañadera de que el bioquímico viajaba a Buenos Aires todas las semanas y cerca del amanecer, antes de dormirme, le hice jurar a Adela que no me iba a olvidar nunca en su vida y Adela, llorando, se abrazó a mí. Y así, abrazados, nos quedamos dormidos. A las 4 o a las 5 de la tarde, cuando me desperté ya nos amábamos menos y yo estaba algo sediento. Adela me preguntó si quería que ella me alcanzara en el coche hasta la casa de María Fernanda. Yo acepté, no sin antes pedirle que me pelara una naranja. A partir de allí, durante el mes que duró mi estadía en San Pedro, los días anecdóticamente hablando, no ofrecieron mayores alternativas. Al principio me olvidé de las figulinas y me tosté bien tostado, hasta no aguantar las sábanas. De ambas cosas podría dar testimonio si hablara a la cama colonial de María Fernanda. Lo que pasó en ella y en la cucheta de María Fernanda II, designación que aludía a la diminuta descendiente del bioquímico, de 3 años, ojos idénticos a la madre, y en un rancho de la isla y en el mirador del náutico viejo, yo no soy quien para contarlo. Los minuciosos volúmenes que, a propósito de esta sagrada y ritual alegría de los cuerpos, llenan las bibliotecas del mundo, las originales acrobacias de nuestros novelistas obligan a realizar a sus héroes cuando sencillamente
canta la sangre limpia y pura y mozartiana armonía de un hombre y una mujer, latiendo desnudos al ritmo del corazón del universo, los barrenamientos de caballeriza que estos bárbaros consignan con el nombre de cópula, me impiden contaminar de literatura mi relación con María Fernanda. Eso era la vida misma, y la vida, en su intención más alta, no tiene nada que ver con la palabra, y en esto se parece a la muerte. Y en ciertas mujeres, en la cama, solo admiten el sagrado silencio o la metáfora. Y la única metáfora que ahora se me ocurre es que imaginarse un elefante entrando en una exposición de cristales de Murano es una figura menos catastrófica que pensar el bioquímico echado, con ruidoso jadeo, sobre la cama colonial de María Fernanda. Me consuela pensar que, por patadas que dé el elefante a las vitrinas, comprenderá tanto el espíritu del cristal como el bioquímico gozará a María Fernanda, así lleve 15 años embistiéndola por el bajo vientre. También llovió esos días. Hubo una carrera de forté pintarrajeados para el caso en la carretera que va del club al balneario. La crecida del Paraná dejó a 50 familias en la isla sin casa y la tormenta arrancó los embalses hasta Santa Fe. Yo oía las noticias acostado generalmente, y así me enteré de que los hidrómetros del observatorio llegaron a marcar 6 metros de Paraná sobre el nivel normal. Casi me ahogué con whisky y de la alegría cuando leí en el diario que los MiG soviéticos iban por fin a entrar en acción en Vietnam. La felicidad me duró poco, porque una tarde María Fernanda se puso lamentable, y en una especie de ataque de locura amenazó con abandonar para siempre al bioquímico y a la hija, y venirse conmigo a Buenos Aires. Llévame con vos, dijo. Ella me serviría café, mientras yo redactaba grandes obras, comeríamos lo que hubiera. Esa noche dormí con Adela, cosa que por otra parte me veía obligado a hacer los fines de semana, pues el bioquímico regresaba de la capital y había que tender la cama. E inventé un cóctel, y fui a cazar patos salvajes al tabaquero, y volvió a salir el sol y volvió a llover en cualquier orden. Y a veces hubo descuidos, grietas peligrosísimas, Virginia, por las que, repentinamente, en mitad de un tango o de un informativo sobre los varios miles de muertos del terremoto de Chile, país hermano, o a través de un gesto de Adela o de María Fernanda, o incluso en el mismo cenit de la telaraña cósmica de la gran fuga de Bach, justa y absurdamente e incomprensiblemente allí, apareció un pie de un muchacha, adolescente y descalzo, o una ramita con forma de bailarina por la que hace años debí treparme a un árbol en Parque Lezama y casi me desnuqué, o sería un horripilante ladrido capaz de matarlo aún, o de arrancarlo a carcajadas de la muerte, motivo por el cual yo pedía permiso en San Pedro e iba con regularidad asombrosa a la letrina. Los diarios anunciaban que había llegado a nuestro planeta la luz de una estrella que se encendió hace 1.000.000 de años, o Adela me hacía señas de que tenía la bragueta desprendida. Éramos instantáneamente eternos, en un eternamente momentáneo universo con estrellas detectadas por el telescopio de mi bragueta, milenios después de haber estallado, y quizás de haber muerto. Y hubo tardes nubladas, y una de ellas, al pasar frente a la biblioteca Rafael Obligado, rumbo al club náutico, corría el serio peligro de una caída prematura. Intoxicación que en esa etapa de mi convalecencia podía resultarme fatal, porque de pronto entré y me sorprendí a mí mismo, con el pantalón de baño colgado del cuello, tomando apuntes grandiosos del Fausto de Goethe, tomándolos con ferocidad, pensando, bajo las letras escritas, algo así como yo te voy a dar, oh yegua, ya vas a ver a los nietos de los hijos que te haga el cuentacorrista robando con veneración mis libros de las bibliotecas y muriéndose de risa de esa vieja loca sin dientes que farfulla moviendo la cabeza que ella lo conoció a él, sí, cuando era desconocido y joven, y tan triste, guau, y los niños retorciéndose de risa, cantando con pura crueldad, de niños, que vas a conocerlo, abuelita, guau, tan bruta y analfabeta como siempre fuiste, abuela farandulera, Carlota en Weimar. Menos mal que en eso oí una frenada y la bocina del coche de María Fernanda, y la vi a María Fernanda, tal como era en el siglo XX, y en un pequeño pueblo turístico de provincia, llamado en ese entonces San Pedro, y salí a la calle, y María Fernanda juntó sus dedos medievales, agitándolos en el extremo de su transitorio y corruptible brazo, pigmentado ahora por el sol, y dijo, ¿qué hacías ahí metido con este día? Yo noté que el cielo repentinamente se había limpiado.
Nada, respondí, estaba a punto de perder el alma. Y subí al auto, y bajé, y nadé, y remé, y fui crucificado, muerto y sepultado en la pelvis de María Fernanda, y descendí a los infiernos, y resucité el tercer día, acostado a la diestra de no sé quién, porque Dios Padre no era, y Adela tampoco, ni podía ser María Fernanda, pues estábamos en Semana Santa, y el bioquímico, aunque respetó la abstinencia de la carne, pasó la Pascua en su casa. En fin, que a partir del momento en que Adela me peló una naranja, hasta la madrugada particularmente curativa y de alta repulsión que determinó mi regreso a Buenos Aires, solo acontecieron, como ya lo he dicho, las alternativas no anecdóticas, las que hacen del mundo real un simultáneo y algo contradictorio pandemonium de terremotos en Chile, braguetas, funciones gastrointestinales, estrellas milenarias, la práctica del remo, metabolismos y metafísica apelmazamiento difícilmente reinventable en estas páginas. Suponiendo que yo, aunque esté quizá demorando adrede esta historia, este otro rito oficiado fríamente a máquina, tomando mate, de espaldas a la repisa bien tapada de libros no tuyos, incompatibles con tus peluches y tus morondangas y tus ritos, libros anchos, sacrificiales como lápidas, suponiendo que yo tuviera ganas de reinventar el mundo real, y menos si incluye la hermosa gente. 3.000 millones de seres celebrando cada día por turno o simultáneamente, puede darse el caso, idéntica ceremonia en inodoros, excusados, pequeñas escupideras, sencillos agujeros o pasto, son una buena imagen del culto que le rinde a su creador esta cretina y flexible especie. Y bien, el 11 de abril, víspera de mi regreso, el horóscopo me aseguró que el tránsito de Venus por Aries estaba en su apogeo. Leí también que el pulpo del acuario de Berlín, con gran criterio, venía devorando hacía un tiempo sus propios tentáculos, con el objeto de aparente de suicidarse. Ya llevaba conmigo 4. Esa noche, en casa de María Fernanda, yo exalté la autofagia. Uno se volvía ibseniano, le expliqué. ¿Te imaginás? Se transforma en uno mismo, sin contar que lo único que no puedes comerte es tu propia cabeza. Y ella, mordiéndome en diversas partes, llegó hasta mi nuca y allí murmuró que de eso se encargaba ella. Después me preguntó si no había leído una noticia muy linda, referida a un congreso científico en Washington, donde se discutió el comportamiento sexual de la cucaracha. Yo terminé de desvestirla. No seas ególatra, le dije. Me haces acordar a esas chicas que te preguntan si no han visto tal película porque ellas se parecen a la actriz. Cállese, adulador, dijo ella. Se lo habrá dicho a tantas. Así hablamos y jugamos y reímos y mordimos y cucaracheamos hasta que yo sentí una especie de hachazo en medio del pecho o del alma y me tapé la cara con las manos en la oscuridad y me encontré diciéndole que la quería. Ella encendió la luz. Yo abrí los ojos. Lo que me emocionaría mucho, dijo ella, rígida, si no fuera que acabas de llamarme Virginia, por segunda vez. Busqué un cigarrillo, lo encendí. Bueno, no es la única mujer con la que me pasa. No era el mejor camino, pero de cualquier manera ya no tenía arreglo. Perdona, no fue eso lo que pensé en decir. El resto es previsible. Con idiotez traté de abrazarla, ella se apartó. Yo me enfurecí con ella y sobre todo conmigo, y me puse a fumar y a mirar el techo. De modo que por segunda vez. La primera entonces, María Fernanda, había estado bastante generosa. La miré de reojo. Ella a mi lado fumaba en silencio y miraba el techo. Lástima, claro que siempre se las ingenian para que uno lo note. Y a los 20 minutos aquel fumar y aquel callar y aquel rozarnos era tal porquería y tan monótono que lo mejor fue abrir las alcantarillas y tirarse de cabeza. Incoherente comencé. Por lo demás, si supieras, y María Fernanda, su voz apagada, me interrumpió. Ya lo sé, dijo. Me senté violentamente en la cama. Si supieras lo que significó para mí, carajo, no adoptarías ese aire de Blancanieves ofendida. Ella no levantó la voz ni me miró. Ya lo sé, uy, sí lo sé. Ella era silvestre y acomodaba ritualmente tus figulinas, con gran sentido erótico. Caballito con geisha, Coquelli con Santa Viviana de Bernini. Y ahora pregúntame si soy celosa. Así yo puedo contestarte que no seas idiota. Y tortuga macho con máscara javanesa. Me lo contaste 10 veces y hace 20 días que nos conocemos. Y la pequeña Virginia lleva a tu departamento como Alicia al País de las Maravillas.
y se quedaba en camisa, palmoteando con las manos regordetas, con hoyuelos, ante la vitrina donde la repisa, dije secamente. Se trataba de un pedazo de biblioteca. Seguí. Yo estaba sentado en la cama. María Fernanda hablaba con voz controlada, tenue, un arroyo impersonal, transparente, fluyendo. O repisa o jaula del canario, porque para la sirenita, puesto que eran tuyas esas cosas, se le figuraban escaparates con arabescos de André Charles Boulle, propiedad del Rey Sol. Y luego de palmotear, o de llegar misteriosamente de nunca supimos qué sitio, o de esperarnos en el cordón de la vereda, con sus excitables hipocampos y sus marfilinas, iba y ponía geisha con pollito, Bambi con la Victoria Samotracia original, hoja de árbol del paraíso con Palacio General de If. Delfín, murmuré yo, y ella se interrumpió, que los muebles tallados por Bull no fueron para el padre, sino para el hijo, para el delfín. Y ahora, María Fernanda, sería muy lindo si nos calláramos. Yo seguía sentado en la cama, ella sin mirarme. ¿Pero por qué? Dijo María Fernanda. Si en el fondo nos encanta, si no hay nada tan ajeno a todo lo que odiamos, a nuestro falso orgullo, a nuestra frivolidad, como la muchacha silvestre de las figulinas, que lo dio todo, podía darlo todo, ¿sabes? Sin pedir nada a cambio, que era capaz de vestirse solo con nuestra camisa y servirte café hasta que la mates, y comer realmente lo que hubiera, imbécil, y caballito con geisha, y tortuga con peluche, y vos y yo. Y algún día iba a abrir una gran valija llena de piedras de colores de cuando era chica y hojas otoñales, e iba a decirte, vine, ¿viste? Y se iba a quedar. Callate, murmuré, y vos, por fin, ibas a ser feliz y puro. Le di un bofetón real, impremeditado, con toda mi alma. Le dije, ya no tenés edad para jugar estas cosas. Me dijo, te agradecería infinitamente que te fueras de mi casa. Fue bastante bueno, lo confieso. Vestirme en esas circunstancias resultó una de las operaciones más abyectas, ridículas e intolerables que me he visto obligado a realizar en mi vida. La mañana siguiente me fui de San Pedro. Estás escuchando De la China al Gaucho, un podcast en el que discutimos sobre cuentos, figuras y hechos literarios. Hola y sean bienvenidos a esto que decidimos llamar De la China al Gaucho. Yo soy Milagros Godoy y estoy con Juan Cabedo. ¿Cómo estás, Juan? ¿Todo bien? Hola, Mele, ¿cómo va? Todo tranquilo, ¿vos? Todo bien, estoy contenta de que dejó de llover, porque antes estaba lloviendo y yo tengo un techo de chapa y se iba a escuchar todo el repiqueteo de la lluvia. Uh, Así que si bien era medio aesthetic, no estaba tan bueno para grabar. Eh, está bueno para contar historias, porque el piqueteo de la lluvia se mete en la atmósfera ahí media campestre, ¿no? Podemos decir. Tal cual. Tenemos nombre. El capítulo pasado lo empezamos muy a los tropezones con hola, estoy acá manifestando que no tenemos nombre todavía. Y ahora tenemos un nombre que para mí quedó muy bueno. Al final viste que elegimos tu versión. La mía era De la China y el Gaucho. Y como que tácitamente decantó en De la Mirá. China y el Gaucho. Bueno, hay que ver si ahora le hacemos honor al nombre, ¿no? Porque siento que es una gran responsabilidad, ¿no? Con ese nombre. Tal cual. ¿Cómo es la frase esta de los Simpsons? Un gran... No, la del tío Ben también Poder. es. Que conlleva una gran De los Simpsons, responsabilidad. claro, sí, de Spider-Man. Es Un de gran poder. Spider-Man y también de Jeremías Del Springfield. Martín Fierro, creo que hay una frase también que dice algo así, ¿no? Seguramente. Eh, bueno, vamos directo a lo que nos compete. Dale. El día de hoy trajimos a este autor, del que voy a dar una pequeña intro, que se llama Abelardo Castillo. Tengo que confesar que yo no había leído nada de él anteriormente, que ya lo había escuchado nombrar por Juan, pero nunca tuve la oportunidad de meterme con su literatura. Y vamos a contar un poquito de su vida. Nació en la ciudad de San Pedro, que queda al norte de Buenos Aires, en 1935. Falleció en 2017, si no me equivoco, hace poquitos años. Y fue un gran escritor dentro del siglo XX, tuvo varias influencias y tuvo como un círculo literario que suena muy groso nombrarlo así, pero como me venías contando vos, se rodeó con Borges, con Cortázar, tipo estas llamadas de teléfono que me contabas antes de Cortázar, que ahora nos suena muy loco, pero bueno, son cosas que se dieron ahí en el mundo literario. Su obra abarcó tanto la narrativa como el teatro y la crítica literaria. Después acá tengo un par de datos relevantes, que fundó una revista literaria que se llamó El Escarabajo de Oro en 1953 y ahí publicó sus primeros cuentos. Después, a ver qué más,
un datito que vos me lo podés confirmar, dice que sus obras, si bien no se limitaban a esto, hacían un gran énfasis en la exploración de la psicología humana. Notamos estas fluctuaciones en lo que vamos a leer hoy, pero ¿a vos te parece que está marcado así? ¿Qué más podés contarnos de rasgos generales de su obra? Bueno, en primer lugar que a mí me gusta llamarlo a Buenardo Castillo porque... No, mentira. Pero sí, no sé, es un autor que siento que una vez que lo descubrís te va llevando a meterte de lleno y sus textos son como muy particulares y me parece que te dan estas ganas, ¿no? De seguir como de que se pueden leer en serie. Y bueno, nada, viendo un poco lo que fue su carrera, em, me parece que lo que siempre destacaba él en muchas entrevistas y como su motor literario al principio fueron los cuentos, ¿no? Justamente él al principio decía que era cuentista, no escritor. Se sentía más cuentista que escritor y después sí empezó a escribir otras cosas, escribió obras de teatro, eh, publicó su primera novela que es Crónica de un iniciado, que es una gran novela, que empezó como un cuento largo que él no podía terminar y bueno, lo hizo novela, pero en ese sentido me parece que, bueno, y Abelardo Castillo siempre tiene muchos homenajes a Edgar Allan Poe, en el sentido también no del cuento, como el gran cuentista, el creador de ponerle el relato policial. Si bien él no se enfocó en lo policial, podemos decir que es un cuentista muy tradicional en algunos aspectos, ¿no? Como que le gustaba eso de el cuento bien clásico, ¿no? Principio, nudo, final, y en el final te vuelo la peluca con lo que escribo, y se hizo conocido también por ganar muchos concursos al principio de su carrera. En el primer libro de cuentos que él escribe, que se llama Las otras puertas, hay un concurso que gana con un cuento medio, no te conté, Mele, pero es medio de gauchos, también es medio de compadritos, medio al estilo del informe de Brody de Borges, si querés algo así. Que bueno, Borges y Cortázar estaban entre los, em, entre los jurados. Y bueno, acá lo tengo el cuento, pero es muy gracioso porque en la dedicatoria, tipo, dice a Julio Cortázar y a usted Borges, y perdón si lo salpiqué. Así empieza la dedicatoria, porque claramente es un cuento medio sangriento, ¿no? De puñaladas y peleas en la campiña, en la Pampa, así que... Pero bueno, nada, hoy trajimos un cuento que es como que explora otra faceta, ¿no? La parte más, si querés, sensible de este autor, no tanto las puñaladas. Ahí va. ¿Sabes que tengo un par de datos curiosos de su vida? No sé si lo sabías, te los cuento. Que además de ser un escritor, tuvo una breve carrera como actor. En el 50 participó de obras de teatro y también estuvo en la película que se llama El Jefe, del 58. Después, otra cosa más, es que era un gran admirador de la música y tocaba el piano. Y formó un grupo de jazz y bueno, esto también le ayudó a influencias después en sus novelas y cuentos. Así que yo no tenía ni idea de eso, que era Sí, así multifacético. no, jazz sí hay un par de cuentos que él escribe sobre que retoman el jazz. Y también, bueno, algo que sí yo sabía es que le gustaba mucho jugar al ajedrez y que era muy capo jugando al ajedrez. Y nada, medio obsesivo también me parece. De la clase de persona que puede pasarse una tarde entera estudiando cierta variante del ajedrez en tiempos donde me imagino que se estudiaba con un manual y tablero y mucho silencio, ¿no? No tenías un video tutorial que te explicaba Claro. cómo es que se hacía. Así que, em, sí, nada, y bueno, y hoy vamos a hablar de un cuento más tendiente a lo amoroso, que no sé, Mele, si vos tenés algún dato de cómo Ay, le fue a Belardo en su vida romántica. me vas a destrozar con este dato. Sí, antes de arrancar el podcast estuvimos buscando ahí a ver cómo fue su vida amorosa. Y encontramos el dato. Ay, espera que me trajeron tortas fritas. No, muy buena Bueno, con la interrupción. lluvia. Muchas gracias. Ay, gracias. Bueno, tengo tortas fritas y un café, listo. Mi día mejoró notablemente. Voy a estar comiendo durante el podcast, así que pido disculpas. Bueno, volviendo. Lo que podemos buscar de su vida amorosa, que a sorpresa de lo que leímos en su cuento, es que la verdad fue una historia digna de estas películas que vemos un domingo a la tarde con tortas fritas, como hoy. Y nada, quiero leer... Ay, se me fue el mensaje. ¿Vos lo tenés todavía en el chat? ¿Me lo volvés a pasar? Que es ese Sí, fragmento de la entrevista sí con lo su tengo. pareja de toda la vida, que fue Silvia Iparraguirre, ¿era?
No me salen las doble R's, así Silvia que... Iparraguirre, sí. Ahí va. Y le preguntan a Silvia qué es lo que extraña tras la partida de su alma gemela, y lo que contesta es que probablemente me lo haga llorar porque me destroza, es: extraño todo, todo. Extraño el abrazo, el estar sentados de la mano mirando una película, extraño las conversaciones delirantes sobre literatura a cualquier hora. Nosotros, qué sé yo, él estaba con su libro y yo con el mío. Pero él empezaba: escucha esto. Y yo decía: no, deja que yo estoy en la mía, estoy leyendo otra cosa. Y él me leía y yo le leía, o a veces cuando estaba muy cansado o había jugado mucho al ajedrez con la máquina, yo le leía en voz alta. Eso nos encantaba. Acá vale rescatar que ambos son escritores, están muy ligados a la literatura y que nada, es una pareja inmortal a mi entender. Y actualmente Silvia está encargada de las obras que no fueron publicadas de Abelardo. Y según una nota que salió hace una hora en Telam, tipo fresquita, está trabajando en una obra de teatro. Así que probablemente dentro de poco tiempo salga una obra de teatro de Abelardo. Pero bueno, me parece preciosa toda la historia que hay alrededor, así que si pueden buscar un poquito más de eso, se van a morir de amor y dolor también, en partes iguales. Sí, hace poco creo que se publicaron los diarios completos de Abelardo, que se publicaron después de su partida. Y bueno, como dije, Abelardo publicó en su vida 5 libros de cuentos, y él los bautizó de distinta manera, pero él decía que todos pertenecían a un mismo libro muy grande que él llamaba Los Mundos Reales. Y en la primera página de todos los libros de cuentos está esta dedicatoria que dice, por ejemplo, este es el primer libro de cuentos, lo nuestro, se llama Las Otras Puertas, que es donde pará, ponelo de vuelta. Esa es la imagen que tenemos ahora en el video, va a salir después. Tiene otra imagen, mirá. Son 2 imágenes, el que yo tengo es como una carita al revés. Estas ediciones de Seix Barral tienen... Sí, es la misma editorial. Se publicó este es el libro más conocido, si querés, o de los más conocidos, así que tuvo muchas versiones, si se quiere. Claro. Pero lo loco es que en la dedicatoria, en todos los libros de cuentos, tendría que fijarme en las novelas, pero en los cuentos por lo menos, él dice lo siguiente, ¿no? Pone Las Otras Puertas, que es el título del libro, y el resto de mis cuentos, los ya escritos y los que aún quedan por escribir, pertenecen a un solo libro, incesante, y a una mujer, Silvia, quien le dio a este libro el nombre que hoy lleva, Los Mundos Reales. O sea, este es Los Mundos Reales 1 porque es el primero que hace, el 2, el 3, el 4 y el 5, todos pertenecen a Silvia, ¿no? Que los bautizó ella, imagínate el amor que se tenía. No, precioso. Y los dos sí escribían juntos en estas revistas que eran muy compañeros, se podría decir, en todo lo que hacían. Y es una gran sorpresa el cuento que leímos anteriormente, o sea, ya se habrá leído cuando esté sonando esto. Es muy rupturista con todo lo que venimos sabiendo de su vida. La verdad que como que... No sabemos bien... Sí, ¿qué pasó? Realmente, capaz, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que pasa, pero... o canalizaba con su literatura todo lo que la pareja se llevaba en la vida, no sabemos. Para mí era muy capo siendo ficción, y listo. Claro. Estás proyectando, Juan. No, digo, es una teoría. Capaz no tenía ningún impulso por engañar a la mujer, y estas mujeres eran producto de la ficción. Claro, capaz, tal cual, capaz se engañaban solamente en la literatura, puede ser. No la estaba engañando en la literatura, es ficción, Juan. Es un chiste. Pero bueno, ahora sí podemos ir a este cuento que se llama Los Ritos. Tengo un poquito de data, a ver acá. Abelardo Castillo escribió el cuento Los Ritos en 1966. Esta historia forma parte de su libro que ya nombró Juan, Las Otras Puertas, que se publicó ese mismo año. Después tengo así un poco de review, pero eso lo damos nosotros. Así que si querés entramos ya al cuento, ¿nos querés contar un poco en líneas generales de qué va? Como ya habrán escuchado, si no lo escucharon... vuelvan para atrás. Léanlo, sí, o vuelvan para atrás. Pero Los Ritos empieza con un personaje que es medio autobiográfico, podemos decir, porque es un escritor, ¿no? Que va o vuelve a San Pedro, ¿no? Como Abelardo Castillo era de San Pedro, tras una ruptura amorosa, medio como intentando olvidarse de todo lo que fue esta relación. De hecho, en la primera línea ya dice que va a San Pedro con la idea de olvidarse de 2 o 3 cosas que lo venían molestando y 2 o 3 ideas obsesivas que tenía. Una de ellas el suicidio.
y con mucha bronca, ¿no? hacia una mujer que en parte está como escrito este cuento, ¿no? Como en segunda persona, podemos decir, porque se lo dedica todo el tiempo a esta Virginia, que es la chica que lo dejó y que lo pone muy mal y por eso se vende todo lo que tiene, le dice no sé, vivían en una pensión o en un lugar que regenteaba una tal Magdalena, le dice que va a estar fuera por un tiempo y se va en tren a San Pedro y mientras lo hace y durante toda su estadía en San Pedro, que son varios meses por lo que se cuenta en el cuento, está todo el tiempo dialogando con esta Virginia, ¿no? En su cabeza y todas las cosas que le pasan como que van mediándose o van discutiendo con ella, ¿no? Y bueno, Tal y le cual. pasan muchas cosas, ¿no? Sí, sí, podemos ir entrando ya. En el cuento vamos a ver a tres mujeres que son Virginia, justamente, esta persona con la que dialoga todo el tiempo, a quien le dedica todo lo que va contando, es como esa escritura que justamente le cuenta al otro y hasta interpreta las acciones del otro y le cuenta tipo, bueno, vos hiciste tal cosa y representó esto, es como a mi visión medio paternalista, como intentar, no sé si guiar la acción, pero más o menos como resignificarla, tipo, te cuento esto, cómo lo viví yo, a lo que hiciste vos, pero es medio raro. Después tenemos también a Adela, que es una amiga, según lo que leímos, pero con la que de vez en cuando están juntos, duermen juntos, pero a la vez esta chica Adela lo ayuda a conquistar a su siguiente interés amoroso, que es María Fernanda. Y algo que se a lo largo del texto es como, no me sale esta palabra, maldencia era, que habíamos visto, como de maldito, pero como que Sí, hay sí, malditista creo que era. algo así, ahí va, Medio como la idea, ¿no? Del típico escritor maldito tal que, cual. bueno, está. El primero sería Baudelaire, ¿no? Los poetas malditos. ¿A quién Creo que se nombra? lo menciona, Sí, lo claro. menciona. Como esta idea, ¿no? De un ser embrujado por la literatura o embrujado por su propia creación literaria y medio que recorre los bajos fondos, los lugares tétricos. Y nada, y sobre lo que mencionaste, Virginia, es esto, ¿no? Como que el tipo la tiene muy presente y es como que está constantemente en su recuerdo. De hecho, bueno, hace tantas cosas en San Pedro. Bueno, la primera oración dice, lo que me hacía falta era sol, mosquitos, remar hasta quedarme echado, olvidarme por medio del embrutecimiento físico de las ideas grandiosas que me venían acosando. O sea, como que el tipo hace un montón de cosas, pero siempre se filtra, ¿no? Sí, Este personaje que no lo deja tranquilo y de hecho está con otras mujeres, porque está con Adela, está con María Fernanda y está en plena conquista amorosa y Virginia no se va en ningún momento. Así claro. que si bien está con otras mujeres, podemos decir que en esto es como en su vida real, ¿no? Porque es muy fiel a Virginia en su cabeza, por lo menos. Claro, sí, tal cual es como un fantasma que no lo deja enfocarse en una acción. En un momento dice como que no tiene la capacidad de nosotras las mujeres de enfocarnos en varias cosas a la vez, pero sin embargo, sin que él lo vea o al menos se percate, siempre está con dos cosas a la vez. Tipo, hace algo y de fondo siempre está esta imagen de Virginia, la que eventualmente vuelve, y ya sea que cuando está con Adela habla de María Fernanda, cuando está con María Fernanda habla de Virginia, siempre hay ahí como una ida y vuelta entre lo que quiere y unas ganas de no tener lo que quiere para después jactarse de cierto sufrimiento, cierto dolor, medio dramático, medio extraño, muy de la ficción, digamos, ¿no? Como esta necesidad o esta idea, para mí falsa idea, de que el sufrimiento es necesario para cierto proceso creativo, que nada, también se ve como la figura de la escritura con diferentes significados. Es un oficio muy ¿cómo se dice? No me sale la palabra, Polisémico. polisémico, ahí va, no, sí, polisémico, que bueno, justamente la escritura en un momento la menciona así como un oficio, tipo, bueno, cuando necesito ganarme unos mangos, saco la máquina de escribir, nombra la Remington, puede ser, me suena la palabra, pero no sé si Sí, en el primer párrafo. ahí va. Bueno, como que dice que justamente si necesita unos mangos, va y saca la máquina de escribir, que esto también figura en otro cuento que si querés después mencionamos un poco, pero bueno, está como esta idea de la escritura como camino a diversos fines, tipo, si puede ser tanto como para la plata, como para una actitud política que más adelante se va a ver, como bueno, yo quiero escribir libros horrorosos para que me lean los burgueses y después piensen que estén leyendo de algo bueno, pero en realidad sea bosta de vaca, dice. Entonces como que hay diversos sentidos, tipo, la escritura justamente va a ser utilizada por él según sus fines
que como él son imbrincados y son diversos y nunca es uno solo, sino que tal vez haciendo una cosa le sale otra porque es lo que le va pasando. Él quiere hacer una cosa y siempre vuelve a otra, entonces es complicado. Sí, y retomando eso que decías, ¿no? Él dice algo así como, yo no puedo atender simultáneamente 1000 cosas a la vez, al menos cuando hay una que me importa, ¿no? Lo dice en contraposición a una mujer, como diciendo que ellas sí, ¿no? Pueden enfocarse en millones de cosas a la vez, y él no, hay una sola que le importa y en eso solo se enfoca, que en este caso podríamos decir que es Virginia, pero es verdad, ¿no? Que a lo largo del texto se ven como muchas obsesiones que tiene él. Virginia, si querés, es como el desencadenante del texto y es la principal que aparece y es su gran pena amorosa del Igual en momento. esa cita que hiciste vos, está hablando de María Fernanda encima. Ni siquiera habla de Virginia, como que su obsesión No, de y ese claro, y momento es María Fernanda. Y a la vez por es eso, es Virginia. como las mujeres como que se entrecruzan en todo, Sí. pero es verdad, ¿no? También que esto que mencionabas de la escritura, es como otra gran obsesión que tiene, si querés, y es como otro gran medio que tiene para canalizar todo eso que siente. De hecho, como que compara un poco en algunos momentos la escritura con la vida, ¿no? Es como que es sí, una comparación, como si fueran dos cosas muy separadas, y, y dice, ¿no? Como que en lo que pasa en la vida no pasa en la escritura, como que lo separa y dice que, como si intentara en algún punto recuperar en la escritura lo que perdió en la vida, ¿no? Esa emoción o algo, porque refiere a todo lo que le pasó con Virginia, ¿no? Es como que queda muy mal y es como, bueno, me enfoco en mis libros, mi literatura, y ahí también, si querés, no sé, hay como algo, ¿no? De la relación con ella, porque es como que él todo el tiempo se muestra como un poco más soberbio, como más culto, como que un Sí. montón de cosas, pero en el fondo está obsesionado con ella, que es muy espontánea, llega a la casa con los pies descalzos y le desordena completamente su mundo, todo de libros y bibliografía y qué sé yo, pero llega a ella y con una hojita capaz que encontró en la calle le vuela en la cabeza. Sí, sí, hay como un paralelismo entre Virginia y la escritura, como venís marcando. Yo había escrito esta frase que me había gustado mucho, que era, bueno, y uno mientras está vivo y ama y tiene ideas, es inmortal, qué joder. O sea, hay como una relación entre ama y tiene ideas. O sea, como ves la traducción de él, tener ideas, como plasmarlas en un medio, como puede ser la escritura, y amar, como que esta relación entre amor y escribir va de la mano, lo cual lleva a que vaya de la mano escribir con Virginia. Y me había gustado mucho esta imagen para reflejar justamente su carácter de narcisista o soberbio, en el que dice, creo que es en el cuento de Crear una pequeña flor, lleva siglos, no me acuerdo del título, pero que dice, yo puedo ver un buen poema y sé cómo escribirlo, pero no quiero hacerlo. Y también lo marca acá, como que dice, yo tengo un sentido fétido de la belleza y puedo hacer cosas lindas, pero no quiero, es una elección. Como que hay justamente, no sé si es un auto boicot, pero se puede traducir como un auto boicot en sus otras acciones. Como que sus acciones de la vida traducen esta elección que él toma en la escritura y que lo lleva, bueno, a tener cierta postura política, cierta visión hacia las mujeres, pero que no, como que lo traicionan en la acción cotidiana. Como que él puede tener cierta autonomía y cierta decisión en el momento de escribir, pero cuando él va a actuar se le descontrola la cosa y el final de este cuento es justamente eso. Como que la vida sobrepasándosele y las acciones que él tomó llevándolo a un, bueno, me tengo que ir de San Pedro de vuelta. Eh, Mm. y vuelve a la escritura Sí, probablemente, después de San Pedro. sí, sí, medio como que tiene un carácter, podríamos decir, autodestructivo en algunas cosas que él hace, y bueno, en cómo trata sus relaciones, seguro. Y es como que, no sé, viste, es como, capaz es esto del poeta maldito, yo lo siento como peleado con el mundo, Sí. como, todo me viene mal, o no, no sé, tengo mucha bronca y me descargo como puedo, Bueno, pero la y figura del intelectual de izquierda es justamente eso, o sea, es como medio una banalización a la vez que de una apropiación de la imagen, pero si vos pensás en cómo se banaliza la figura de la izquierda actualmente, es tipo, bueno, estamos en contra del sistema y esa postura de estar en contra, citando medio los simuladores, es funcional al mismo sistema, tipo, es complicado, pero es como esa postura rebelde de la secundaria tal vez, que querés romper todo y está perfecto porque te das cuenta que está todo mal, pero que después no termina desencadenando en nada constructivo, en nada activo que pueda hacer algo. Y el chabón termina solamente imbrincado en problemas que él mismo desarrolló al hablarle de otra mujer a la persona con la que estaba interesada. Entonces es complicado. sí, sí, yo creo que el tipo en algún punto le cuesta creer. Yo creo,
se ve un poco más Sí. en el otro cuento, ¿no? Porque estábamos viendo hacer el otro cuento, medio que dudamos entre los dos. Son los dos parecidos, los dos, el tipo está, el narrador está deshecho por un mal amoroso y trata de recuperar a su amada, o como que está todo el tiempo pensando en ella. El otro cuento se llama Crear una pequeña flor, es un trabajo de siglos. Y en el otro capaz se ve un poco más, ¿no? Esta cosa que le cuesta creer. Esto de yo te puedo hacer un poema, sé cómo se hace y para vos puede ser hermoso, pero para mí no creo en la poesía. En medio de esta postura de maldito, y yo creo que capaz en este cuento, en Los ritos, lo que él tanto admira de Virginia es como esa, no sé si pureza o esa espontaneidad, o ella cree, ¿no? Ella como que viene y te agarra. El ejemplo me parece buenísimo, porque ella todo el tiempo o el cuento se estructura, ¿no? En base a estas figulinas o estos muñequitos que ella le ordena todo el tiempo en su repisa de la biblioteca, ¿no? En vez de enfocarse en los libros, en lo que está atrás, ella va trayendo muñequitos, le obliga a conseguirlos, los va robando de distintos lugares y los reordena y hace que se amen de alguna manera. Entonces es como que, y después ella viene, no sé, y agarra una hoja que le pareció linda y la trae. Y él, en eso, en parte le da bronca, porque dice, esta me trae una hoja, qué sé yo, me hizo subirme un árbol en Plaza Lezama porque había una ramita que se parecía a una bailarina, casi me desnuco, dice, pero en el fondo él como que le envidia un poco esa capacidad que tiene para extrañarse y para que el mundo le parezca sorprendente. Entonces como que ahí quizás hay parte de esta tensión y parte de lo que él no puede resolver en su interior y que busca afuera, ¿no? Porque termina embrollándose con esta otra María Fernanda, con Adela mismo y con todo lo que dice y todo lo que le pasa, porque es como que no puede superar, no sé, ese vacío que tiene no sé, por estar maldito, no sé cuál es la explicación. Sí, tal cual. Yo creo que la figura de ambición y a la vez cierto narcisismo o algo extraño son claves, porque en un momento él le hace la pregunta, no sé si te acordás a quién era, ya no, entre nombres me perdí, pero que le dice, ¿por qué me elegís a mí? Como que esta idea de tipo, si vos venís al lado mío vas a estar mal, tipo, va a ser infructuoso lo que vas a ir de acá. Creo que era Virginia. Eh, pero bueno, es terrible ver cómo él mismo no ve también en las profesiones, o sea, hace como una gran discriminación de qué profesiones valen la pena y cuáles no, o sea, como que implícitamente está bien en el camino del artista y su propósito literario, lo que quiere hacer, pero hay cierto desprecio a otras profesiones como el bioquímico, que es una figura del esposo de María Fernanda, que bueno, viene de la mano con esto del intelectual de izquierdas, que no está, que siempre está molesto, que ve en lo establecido un conformismo que no tiene ningún fin existencial tal vez, como que en esa bronca que él tiene, en ese desprecio por todo lo de afuera, hay una supuesta actitud política que puede estar fundamentada y puede estar como con una gran estructura de fondo, pero que sin embargo le genera malestar, porque vemos que le genera malestar todo lo que termina optando, todo lo que termina haciendo, y siempre está extrañando algo que tal vez tuvo y se le fue, o que tuvo y lo perdió, o que tuvo y no fue bueno, pero siempre está en esa búsqueda de, bueno, voy a hacer algo, pero sigo atado al pasado, o sigo atado a esto que me pasó, y como que es una persona bastante frustrada, impotente, que bueno, va de la mano justamente con esto, con la ambición de tal vez esperar que su fin ulterior sea gigante, tipo yo planeo hacer tal cosa con la literatura y causar tal otra en la burguesía, pero sos un tipo que está frustrado y que no puede desarrollar una relación amorosa sin retrotraerse a figuras del pasado que le quedan resonando como fantasmas. Entonces como que nunca está pleno donde está, pero eso va de la mano también con su actitud política. Siento que es muy complejo por ese lado. Sí, de hecho en un momento, hablando de esta ambición, él como que en todo este frenesí que está viviendo en San Pedro, se encierra en una biblioteca y dice que está, no sé, leyendo el Fausto de Goethe, y empieza a discutir con Virginia en su cabeza y termina diciéndole una cosa así como, yo voy a decir, tú nunca sabías nada de libros ni de literatura y que es imposible que vos hayas conocido a este crack. Entonces es como que, por un lado, él, bueno, y esto también va de la mano de lo que decías, ¿no? Cómo insulta a ciertas profesiones. Él dice que escribe para abogados y para burgueses, y después, nada, tiene mucho humor el cuento. Yo no me había dado cuenta la primera vez que lo leí.
pero bardea mucho al esposo de María Fernanda, que es este bioquímico que parece que tiene muchos pelos en las orejas, ¿no? Sí, sí, parece ya ensañamiento total, como Eh, buscarle ahí la pata, la quinta pata al gato para tener algo de lo que agarrarse. y lo peor es que se lo dice, se lo dice a todo el mundo, le dice primero a María Fernanda, ¿te diste cuenta que tu marido tiene pelos en las orejas? Y después parece que se sienta a debatir con Adele, con la que tiene una relación más de compinche, y dice algo así como, eh, y evocamos la capilaridad orejal del bioquímico. O sea, medio que lo toman de punto como quizás símbolo, ¿no? De esta sociedad más adormilada o más burguesa que no es como él, ¿no? Que él ve todo, él lo ve y Sí, por eso sí, quizás él es un infeliz también, ¿no? Porque es como que sabe, ¿viste? Y saber muchas veces nos tal hace cual. sufrir. Sí, respecto a eso de las orejas, el diálogo es algo así. Que tu marido tiene orejas con pelos, ¿no te fijaste? ¿Sí? Dijo ella con naturalidad. Me agredió, tan imperturbable. No me gustan las mujeres más inteligentes que yo. O sea, como que ahí hay una clave también para leerlo a él. Ella le dijo sí con total naturalidad. Y eso él lo tomó como una afrenta, tipo, bueno, no le importó. Y ahí dice, como no me gustan las mujeres más inteligentes que yo. Hay como cierta idea de que él observa, está como en un escalón ulterior. Y nuevamente es esta figura del intelectual. Como que yo conozco el que subyace a la estructura que todos estamos viviendo. Y yo la puedo pasar a la escritura o me puedo burlar de ella sin que vos te des cuenta. O puedo hacer libros de mierda que a vos te van a encantar. Y yo voy a saber que esta es mi venganza hacia vos. Nuevamente, es como una persona muy conflictuada, con muchas frustraciones, con mucha bronca, que bueno, supongo que va a tener sentido si estás inmiscuido en toda la teoría de izquierda y que te das cuenta que está todo mal. O sea, no desmerezco eso porque es una labor muy noble, pero bueno, lleva cierta frustración, digamos. Es innegable que nuestro protagonista está totalmente eh, desvariando. Está alienado. También, de cierta forma, sí, sí, literal. Sí, como que quizás lo lleva también a un plano personal que, a ver, no es sano llevarlo y que se podría evitar completamente. No sé bien cómo él se percibía quizás antes, ¿no? Porque también hay que entender en el contexto de que estamos en un proceso de duelo que está él, ¿no? Muy duro para él. Em, pero hablando un poco quizás más de lo técnico, de cómo está contada esta historia, más allá de la psicología del personaje, para mí, bueno, vos hacías parte de referencia un poco a este gran monólogo, porque está medio escrito como un monólogo, si bien tiene diálogos y dijimos que en parte estaba en segunda persona, es como un gran monólogo que cuenta el narrador, A a Virginia, veces, está siempre dedicado claro, a hacia ella. veces directamente le habla a Virginia y por momentos introduce diálogos y por momentos hace estas reflexiones kilométricas, ¿no? Estos párrafos largos donde tira como medio una perspectiva de la vida, el mundo, el amor, la literatura, como que es medio una escritura medio febril, ¿no? Como que la escribió en un rapto de locura y, bueno, medio la idea del poeta maldito, ¿no? Como que tiene ese rayo que le cae en la cabeza y te vomito todo estas palabras así todo de una. Y a mí me parece fantástico ese párrafo bien grande donde pasa donde, bueno, la escena es la siguiente, ¿no? Él conoce a María Fernanda en un baile en el club náutico, ¿no? Y Adela medio que lo saca a bailar al esposo, al bioquímico, para que él se la pueda chamullar, podemos decir. Sí. O para que él, bueno, nada, empiece a conquistarla. Y en el medio, él no tiene mejor idea que contarle su historia con Virginia, porque más o menos es lo único en lo que piensa y lo único lo que no puede superar. Y esa parte, si bien no está contada en diálogo, o sea, él no nos pone exactamente qué le cuenta, está contada como un monólogo larguísimo, donde primero está completamente deprimido y dice cosas como estuve puteando a Dios y al género humano por puercos y feos y decepcionantes, pensando que todo lo que nace debiera ser inmortal o no haber nacido, abjurando como quien comete adulterio de una inmortalidad que dura apenas lo que dura el mundo, y ni un solo día más allá del juicio final o de la guerra atómica, llorando de risa por mí y por todos los cretinos hijos de perra que llaman belleza a lo que no es sino un estado, un minuto grotesco de un proceso de descomposición. Y nada, y empieza a decir que está, nada, como entra en ese espiral depresivo y de pronto te dice, y sin embargo no, porque yo encendía la luz de mi pieza, Virginia, y ahora que lo escribo ya no sé si esto lo inventé o fue cierto,
pero te encontraba vos en cualquier parte, sentada en cuclillas una noche debajo de la mesa, recibiéndome sorpresivamente con un ladrido que por poco me hace saltar realmente por la ventana, o escribiéndome una carta acostada boca abajo en la cama, una de aquellas cartas que luego nunca se atrevía a mostrarme por su letra infantil y sus electrizantes faltas de ortografía. Y yo, en la historia, me reía entonces. Y uno, mientras está vivo y ama y tiene ideas, es inmortal, qué joder. Y nada, y empieza a contar como medio algunos ritos que tenían entre ellos, o algunas escenas que se repetían, como por ejemplo cantar la marcha San Lorenzo a las 3 de la mañana, o narrar un monólogo de Hamlet disfrazado, medio desnudo, con una sábana. Y es como que yo siento que es un personaje al que le falta mucho amor, o sea, como que tiene Sí. un vacío, no sé, algo, y como que se le fue Virginia y apareció lo peor de él, no sé. Sí, sí, o sea, está totalmente destrozado por una ruptura o un fracaso amoroso que no sabemos cómo se dio. Pero todo ese monólogo, te repito, cuando lo leí yo no me di cuenta del peso que tenía cuando lo leímos juntos y lo estabas leyendo vos. Ahí fue como, es terrible, esto se me cerró ahí un poco la garganta. Y te das cuenta que es algo más allá de esta pose ambiciosa o narcisista, como venimos diciendo. El chabón está mal. O sea, justamente es un cuento así de esta ruptura amorosa, de esto de que no se puede superar una ruptura así como así o un fracaso amoroso así como así, y este fantasma se te hace presente en cualquier escenario por más que quieras avanzar, y vos lo podés canalizar a través de la política, a través de la escritura, a través de otras mujeres, pero siempre se vuelve a esa idea. Y tras ese monólogo en el que él se describe como una persona conflictuada, como una persona con problemas, creo que dice tipos malnacidos, María Fernanda le dice, vos sos bueno en el fondo, como que ahí lo baja de vuelta a la tierra, y recordemos que él arranca el cuento con la idea de suicidio, como que esa idea lo estaba rozando, o sea, tenemos todas las pautas, aunque por el medio del cuento nos olvidamos, pero siempre están todas las pautas de que el chabón viene mal, o sea, está pensando en ideas totalmente extremistas de suicidarse, o está obsesionado con esas ideas, y va y viene todo el tiempo. Entonces como que hace un buen trabajo en marearnos, que supongo que debe ser un poco lo que le pasa en su cabeza, por eso el cuento es como así desordenado por partes y como que va y viene en momentos, y que no sabes si es la mujer 1, mujer 2, mujer 3, pero siempre le habla alguna. Y bueno, baja tierra a momentos, pero siempre se exteriora él esta bajada de línea, como que lo hacen bajar un poco a tierra las mujeres con estos diálogos, que si no están perdidos, está dialogando ahí solo justamente. Em, sí, tal cual. Y aparte, una cosa que para mí está genial hecha y que te demuestra también, bueno, no solo las descripciones para mí están muy buenas, las elecciones léxicas, ponele, por momentos dice que María Fernanda tenía manos góticas y que tenía la figura de una planta carnívora, eh, y así está lleno el cuento de descripciones bárbaras, sino que, por ejemplo, el tipo termina contando que estuvo mucho tiempo en San Pedro, y es como que todo va pasando al mismo tiempo y en distintos planos, y él te empieza a hablar de que subió el Paraná y de que se fue a remar, y de que hubo un terremoto en Chile, y después te dice que en Vietnam la ofensiva soviética pasó a una nueva etapa, y todo está tan mezclado que vos terminás sintiéndote en ese torbellino de ideas que él no puede salir, y en el medio siempre aparece ella, Virginia, reordenándole estos muñequitos en la repisa, y él contándoselo una y otra vez a María Fernanda y Adela, eh, le repite una y otra vez la misma historia, es como que medio es el momento, un trauma, ¿no? Porque es como que vuelves todo el tiempo, aparece ese fantasma de ella ordenándole este ritual que tenía ella, ¿no? De traerle nuevos muñequitos y ordenándoselos en la repisa de la biblioteca, que él enfatiza que es en la repisa de la biblioteca, después Sí. cuando discute con María Fernanda, y él al principio del cuento y al final describe a los libros como lápidas, ¿no? De esa misma biblioteca. Dice, yo después ordené los libros como lápidas. Y es como que medio, no sé, se le fueron los muñequitos y le quedaron los libros que, no sé, son la muerte, no sé bien a qué se refiere, pero es muy fuerte esa imagen de yo estoy esperando que alguien me venga y me acomode un poco las cositas para hacerme sentir bien, y cuando te fuiste, no sé, me quedé con las manos vacías y Sí, traumado, ¿no? sí,
Sí, tal cual. Yo creo que él tiene un armazón estructural para ordenar su mundo, que justamente cuando se le presenta esto que lo desconcierta, que lo descoloca, que es que esta chica Virginia ordene las figuras sin un orden, porque él resalta mucho, ¿no? Como que este orden que ella les daba era así heterodoxo, creo que dice, o algo con Sí, sí. hetero, que no me acuerdo qué palabra era, que lo descoloca, como que estaba tan... Si vos te pones a estudiar un poco así de literatura, bueno, literatura no, teoría marxista, todo eso, es tan, o sea, es un armatoste que te ayuda a Mm. poder armar un mundo, básicamente. Es todo, toda una estructura que te sirve para poder leer ciertas cosas. Siento que no es arbitrario que elija esta postura para describir a nuestro protagonista y que esto se le descoloca cuando se le va Cuando esto se que va. ni siquiera sabía que apreciaba tanto. Yo creo que toda esta reflexión, o sea, todo este monólogo que es el cuento, es una reflexión del mismo dándose cuenta lo mucho que la amó a Virginia o que la sigue amando, porque nunca lo dice explícitamente como te extraño Virginia, volvé negra, tipo, nunca lo dice así, tipo, me estoy muriendo con tu ausencia, no es cheesy, no es pesado, no es edulcorado, es como, bueno, a través de estos ritos que vos hacías y que ahora me los pasaste a mí porque yo no puedo dejar de volver sobre tus ritos y a la vez es un, o sea, si yo creo que si le preguntas a María Fernanda que nos da una descripción del protagonista te va a decir, no, es un chabón con el mismo rito de siempre, contarte cosas de la ex, como que se van pasando los ritos a través del amor que se le tuvo a la persona que los hacía tal vez y y no sé, me imagino como tal vez la abuela de Virginia ordenando estatuitas y me da ternura, como bueno, son cosas que tal vez las aprendió, las vio, le surgieron. Ya esto igual es delirar. Pero nada, me da gracia que a veces por momentos viste que no entendés de dónde viene un título y después te das cuenta como que hay cierta estructura en el cuento que me lleva a este video que habíamos visto, bueno, que lo habíamos subido a la página de la China el Gaucho, después lo promocionamos, pero que era de Cortázar hablándonos del cuento, que decía como que es esta estructura en la que tenés un círculo, ponele, y tenés el punto del centro, y que el cuento es más o menos ahí un espacio cerrado, en el que las cosas que vos desarrolles van a estar incluidas en cierto universo que vos ya te lo preconfigurás, tal vez no el final al principio, pero como que todo tiene cierto sentido que cierra internamente. Y bueno, me da gracia, viste, que a veces tal vez no casas una y después cuando casas una te van cerrando así como un dominó las fichas de un cuento y que todo tiene cierto sentido que a veces no se nota, pero está ahí. Em, no, sí, tal cual. Y nada, pensando en esto, ¿no? Del orden, ¿no? Porque es como que, bueno, él dice, ¿no? Acá tengo la primera vez que ella le ordena las cosas, le dice, y esa fue la primera vez que ordenaste a tu nuevo cachivachero los muñequitos de la repisa. Después, durante 3 años, cada vez que venías a mi departamento, te ocupabas, a tu manera, de reordenar mi mundo. Como que el tipo, nada, se le fue, Sí, él el tenía ang quizás un orden previo, vino ella, le reordenó el mundo y se fue y ahora es caos puro y por eso también, nada, cómo actúa en San Pedro de hecho en un momento lo dicen, cuando está encerrado en la biblioteca leyendo el Fausto, ¿no? Dice algo así como estaba vomitando mi alma, no sé, una cuestión así como que estaba completamente delirante, ¿no? Y medio que busca en estas relaciones así, media ocasionales con María Fernanda, que es medio una aventura quizás para olvidarse de todo este dolor que está sintiendo, algo de consuelo y tampoco termina bien. Eh, que bueno, nada, es el final del cuento que también es medio gracioso, es como que tiene partes muy, sobre todo los diálogos me parece que son muy humorísticas, como que te podés reír si lo ves un poco alejado, ¿no? Si te pones en el drama del personaje, decís, este chabón está haciendo chistes porque oculta, oculta algo muy grosso adentro. Sí, sí. Eh, Yo creo que recién hablándolo pero ahora lo puedo ver al cuento como algo así de una persona enamorada a la que se le fue el amado, no tuvo un buen final. Y es terrible, te juro que no lo había visto así, como que tal vez en la primera lectura fue... Este tipo es un cachivache medio machista, raro, que anda ahí haciendo cualquier claro, cosa súper no errático. sabe expresar sus sentimientos, ¿viste? Es como Sí, el típico chabón ¿viste el meme que se porta mal en la escuela y dice, no, es porque, bueno, no sé, se siente, bueno, el chabón no sabe cómo expresar sus sí, sentimientos y anda mandándose cagadas en todos lados y lo terminan echando de todos lados. sí, tal cual. Y tal vez siento que se debería leer este cuento en conjunto con el que venimos nombrando tanto,
que tiene una estructura bastante similar en una mujer que desorganiza cierta estabilidad. Y el cierre me parecía muy lindo como para compararlo, porque en uno, por ejemplo en este de los ritos, cierra con que dice: a la mañana siguiente me fui a San Pedro. Como bueno, hay una expulsión porque hago todo lo que podía hacer en ese lugar, o tal vez por vergüenza o lo que sea. Y después en el otro, el de la flor, después de un montón de cosas que pasan con justamente otra mujer y un amor que imbrincado y complejo no sale bien, dice, bueno, el hombre que sonríe desde la cama ya no tendrá nunca un sitio en el mundo. Nuevamente como esta idea de del hombre que sin amor anda vagabundo en un mundo que no es suyo, como que le falta cierto hogar o cierta estabilidad que se la da una mujer, un amor que no tiene. Y bueno, es el último romántico, Abelardo Castillo, lo podemos confirmar con su vida también. Increíble. Sí, sí, un poco es verdad esto bueno, los cuentos de amor de Abelardo Castillo es como que durante toda su obra podemos ver cuentos de amor y que tienen un costado trágico, si se quiere. Me acuerdo de uno donde, bueno, nada, siempre está coqueteando el suicidio, la muerte de la amada, qué sé yo, y nada, es verdad que un poco podemos tomar ahí la influencia de Poe, que podemos decir que era otro romántico y romántico en el sentido total del término, romántico del romanticismo y romántico de, bueno, hay una frase muy famosa de Poe que dice que no hay idea que a él le pueda parecer más triste de una mujer amada que se muere y él no puede hacer nada. Y bueno, y tenemos un montón de cuentos de Poe desde The Raven, ¿no? El poema famoso de que está el cuervo y le dice que nunca más va a volver la amada, a qué sé yo, Ligeia, otros cuentos. Pero bueno, nada, creo que está ahí el germen de Abelardo Castillo, que reactualizó un poco el cuento, si querés, amoroso, y bueno, y también lo hizo, ¿no? El cuento amoroso, podemos decirlo quizás, ¿no? Con su Silvia, a la que le dedica todos los cuentos como buen romántico que es. Sí, estoy buscando esta nota que había leído que decía como que a Abelardo no le gustaba hablar de la muerte porque no podía imaginar. Acá dice: Castillo e Iparraguirre, o sea la esposa, evitaban hablar de la muerte de él o de su ausencia, ya que esto entristecía mucho al escritor porque no le gustaba pensar en dejarla sola. O sea, yo creo que esto condensa tanto este cuento como el anterior. Él no podía concebir una vida en la que no esté su persona amada. O sea, este roce o sea, que ocurre constantemente en su cuento entre amor y muerte y suicidio y pérdida y estar errático vagando en... O sea, justamente es este énfasis en que sin la amada no hay un lugar en el mundo para él. O sea, no puede pensar en dejarla sola y no puede pensar en estar sin ella. Es terrible y lo hace todo enmascarándolo a través de una ficción en el que él nos parece un patán, un pelotudo que no sabe organizar bien lo que le pasa. Pero es esto. O sea, es la falta de orden, la falta de significado que se puede ver también en una película de Antonioni que se llama El Eclipse, que enfatiza mucho la idea de que la burguesía es incapaz de producir significado, solo se apropia de significados. Y me parece muy interesante cómo a través de esta figura del intelectual de izquierda, esta falta de significado se da a través de la pérdida del amado, no a través de la construcción de sentidos o apropiarse de sentidos mediante un romance de una noche o un romance en la vuelta a su pueblo, sino que él no puede producir sentido y no tiene sentido que él exista en un mundo sin su pareja amada y nada, me destroza, me encanta. Estaba Precioso. pensando ¿viste la famosa frase un clavo saca otro clavo? Bueno, para el protagonista de este cuento claramente no es así. Claramente no. Y me parece bueno, al principio decíamos que Abelardo es un escritor clásico en el sentido o un cuentista más clásico de que no te va a poner cualquier cosa en un cuento y hay una estructura bien definida. Y podemos decir que en la temática, o al menos cómo trata el amor, también es alguien bien clásico clásico y trágico, podríamos decir. Bueno, la tragedia nada, es un género muy clásico. Pero le gusta el drama y está muy alejado, si querés, a otras ideas más, si querés, nuevas o revisionistas o posmodernas de todas las relaciones. Y yo creo que era un tipo, bueno, se muestra acá como es, pero me imagino que no sería muy simpático si lo molestase en esas cuestiones. Me imagino que mecha corta en algunos sentidos. Sí, O tal al cual. menos así. Por lo menos las fotos que hay de él siempre parece así medio enojado. Te haces el osco, pero en realidad sos un dulce de leche, ¿viste? Algo así. Yo creo que es tal cual. Él inventa todas las
teoría se hace el malo, el que está con mucha gente, no sé qué, pero él solamente quiere que venga esta chica descalza y le ordene Sí. los muñequitos que él los odia, los detesta, pero ay, no quiero que me los ordene. Es así tal cual, es un asco, pero es un dulce de leche. Me parece un buen cierre. Ya llegamos casi a los 50 minutos, así que si te parece, lo dejamos acá. Dale, sí. Nos vamos a comer dulce de leche y tortitas, ¿no? Tal cual, yo estuve comiendo ya, se notó ahí a lo largo del video. Pero bueno, este fue el episodio de esta semana. Nos estamos escuchando cuando grabemos el siguiente. Que anden bien y nos vemos. Chao. Nos vemos, chao. El gaucho se despierta a la mañana y mira el horizonte otra vez. Lleva sin dormir una semana, perdió una china de rojo libanés.